Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas. Las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Que Dios les bendiga a todos en esta noche. La verdad que contento de que una semana más podamos adorar a Dios juntos y acabar una semana más en bendición y en victoria. La verdad que, bueno, como siempre, Andrés prepara el ambiente de una manera maravillosa. Y bueno, aquí estamos en esta noche para seguir compartiendo la palabra del Señor e ir conociendo cómo estamos a lo largo de todas estas semanas las iglesias del Asia Menor. Miren, hoy es el mensaje número 10 de esta serie de mensajes a las iglesias. Y en 9 mensajes hemos desarrollado el capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces, el capítulo 2 de Apocalipsis nos han llevado 9 mensajes. Y para los que han seguido la serie, se habrán dado cuenta que los 3 últimos o los 4 últimos versículos del capítulo 2 no lo hemos desarrollado. Entonces, durante 2 semanas hemos conocido la iglesia de Dios en Tiatira, y los 4 últimos versículos yo únicamente los voy a leer. Dicen así, porque quiero primeramente cerrar eso. Dice Apocalipsis 2:25: le dijo Dios a Tiatira, después de todos los problemas que hemos visto y cómo Dios abrió puertas para solución, dice: pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así termina el capítulo 2, y realmente así termina también el mensaje de Dios a Tiatira. Recuerden que el mensaje más largo que Dios transmite a una iglesia es a la iglesia en Tiatira. Estos 4 últimos versos podían dar para una tercera parte del mensaje de Dios a Tiatira. ¿El por qué no lo desarrollo? Bueno, porque el desarrollar este mensaje como la tercera parte a Tiatira sería entrar en temas más escatológicos, y mi idea principal con esta serie de mensajes no es ese. Entonces, si quisiéramos hablar de escatología, pues tenemos al maestro de escatología, que es nuestro hermano Israel, que ya nos está dando este ciclo de escatología tan precioso. Entonces, entrar en estos temas es entrar más, inclinarnos hacia la escatología, y no es mi idea principal. Ya hemos conocido lo suficiente de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Así que, llegado a este punto, vamos a conocer una nueva iglesia. Entramos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 1 en adelante, leemos la santa palabra del Señor, y dice así: mensaje a Sardis, la iglesia a la cual vamos a estar conociendo esta semana y también la próxima. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma
las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el nombre del Señor sea glorificado en esta noche. En base a lo que hemos leído, vamos a estar desarrollando una primera parte, y como siempre en la primera parte del mensaje a las iglesias, vamos a estar conociendo como introducción un poco, vamos a hacer un marco histórico, porque si no conocemos el marco histórico como introducción, sí es verdad que entendemos la Biblia, pero conociendo la cultura y conociendo algunos temas históricos entendemos mejor ciertas cosas que están escritas en la palabra. Y ahora van a entender, sobre todo en el mensaje a Sardis, es una de esas iglesias que, conociendo el marco histórico, enriquecemos muchísimo más el conocimiento bíblico. Miren, la iglesia de Sardis, o Sardis, más bien la ciudad, estaba situada a unos 50 kilómetros de Esmirna, concretamente a unos 50 kilómetros al este de Esmirna. Se decía que Sardis, la ciudad, era la metrópolis de la región de Lidia en el Asia Menor. O sea, una ciudad extremadamente rica y una ciudad en la que sus habitantes se recreaban en sus riquezas. O sea, no era una ciudad económicamente pobre, sino todo lo contrario. Era una ciudad tremendamente rica, sus habitantes eran ricos, la gran mayoría vivía muy bien y se comerciaba mucho con el tema de la lana y también de los tintes. Fíjese lo que se trabajaba en Sardis. O sea, era una ciudad que se movía mucho, sobre todo en la lana. En el siglo VI a.C. se decía que Sardis era una de las ciudades más poderosas del mundo, hasta por lo menos el mundo conocido. Hasta el año 549, desde el siglo VI hasta el año 549 a.C., fue la capital del reino de Libia. Y Sardis, a un nivel estratégico, estaba tan bien situada que todos sus habitantes vivían seguros. O sea, los que vivían en Sardis podían dormir tranquilos. O sea, no tenían que estar en temor y en miedo por cualquier invasión, porque estratégicamente estaba en un sitio tan bien colocada y situada que se la llamaba o se la consideraba Sardis la ciudad inexpugnable. Se decía que era muy difícil que fuera atacada por enemigos y que aquellos ataques pues dieran su fruto. Entonces, vivir en Sardis era, en ese aspecto, vivir tranquilo. O sea, era un lugar seguro. En cuanto a la seguridad hablamos, era un lugar seguro. Pero aparte de ser seguro, era un lugar donde se vivía bien, porque económicamente Sardis era una de las ciudades más prósperas.
En el año 549 a.C., Sardis fue invadida por los persas y capturada por los persas. Se quedaron con la ciudad. En el año 501 a.C., es decir, 49 o 48 años después, se dice que fue sitiada y también fue saqueada por los jónicos. Los jónicos era una tribu que habían emigrado hasta las fronteras del mar Egeo y se habían esparcido por todo el Asia, vivían cerca entre Sardis y Esmirna, vivían allí, eran tribus nómadas que hablaban un dialecto griego que era el jónico. De ahí se les llamaron a todos aquellos que hablaban ese dialecto, se les llamaban los jónicos, la tribu de los jónicos, por el dialecto griego que hablaban. Bueno, eran también crueles, ya que llegaron a entrar dentro, en las fronteras, en Sardis, y hacer estragos allí. Pero en el año 334 a.C., Sardis volvió a sucumbir bajo un ejército, pero esta vez el ejército era comandado por el gran Alejandro Magno. Entonces, un año antes de la muerte de este rey macedonio, conquistó Sardis. Pero no fue hasta el siglo VI a.C. cuando Sardis, a nivel de ciudad, alcanzaría una posición económica verdaderamente grande. Y claro, fue bajo el gobierno del rey Creso. El rey Creso se le asocia, a lo que más se le asocia a Sardis es al reinado o al rey Creso. Estaban los hermanos hablando, que subiera el volumen. Tío Juan, confírmeme que se escucha bien o subo el volumen. Bien, se escucha bien, perfecto. Bien. Decía que la ciudad de Sardis se asocia mucho al rey Creso, o sea, el rey más famoso que gobernó Sardis. Este rey, que estaba obsesionado con la victoria, y no sabemos por qué, desconocen los historiadores, tenía una obsesión con Ciro de Persia. Habían entrado como en cierto odio militar y se odiaban mutuamente y se querían gobernar el uno al otro. Entonces se tenían la guerra declarada, vaya, para que nos entendamos. Entonces, incluso entraron en batalla el rey Creso con su ejército contra el rey Ciro de Persia, en una batalla conocida como la batalla de Timbre. Y ahí fue cuando el rey Creso obviamente fue derrotado por el rey de Persia, y una vez que fue derrotado en aquella batalla, pues él fue a refugiarse al lugar más seguro que había, y el lugar más seguro que había en el Asia pues era Sardis. Y ahí se escondió en su ciudad. Dejamos aquí el marco histórico porque luego vamos a remontarlo y van a ver la riqueza tan maravillosa que hay en la palabra, que la podemos entender a través de un marco histórico. Dando esta breve introducción como marco histórico, comenzamos a desarrollarlo la escritura. Apocalipsis capítulo 3, en esta iglesia, bajo este marco histórico que hemos conocido, Dios le manda una carta y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Atención, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Entonces, para seguir adelante, primeramente hay que aclarar esta parte del primer verso. Porque uno lee esto y lo primero es que le llama la atención. Y es chocante. Porque no es como en otras iglesias el que tiene ojos como llama de fuego. No, aquí dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces cuando uno ve
o lee esta parte de la escritura, lo que le llama la atención es la frase, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces, nos hacemos una pregunta y es, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice el que tiene los 7 espíritus de Dios? Entonces, para entender esto, tenemos que entender primeramente que estamos trabajando y estamos conociendo un libro lleno de simbolismos. Entonces, al ser un libro lleno de simbolismos, pues tenemos que interpretar, tenemos que indagar, tenemos que estudiar para entender lo que está escrito. Dios no es un Dios que te dejará con dudas. Dios siempre te dará la respuesta siempre y cuando quieras saber, para enriquecerte a un nivel espiritual y no para usarlo como una vanagloria. O sea, Dios da conocimiento al humilde, pero Dios humilla al altivo. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice los 7 espíritus de Dios? Esta frase no quiere decir que Dios tenga 7 espíritus. Vamos a partir de la base de que aunque la Biblia diga el que tiene los 7 espíritus de Dios, no significa que Dios tenga 7 espíritus. Sino que esta frase, el que tiene los 7 espíritus de Dios, nos está hablando, daros cuenta que el mensaje es a 7 iglesias. Entonces, lo que encierra esta palabra es la palabra los 7 espíritus de Dios. Nos habla de cada una de las formas en que Dios opera en las iglesias. 7 espíritus de Dios, mensaje a 7 iglesias. Entonces recuerden que las cartas fueron enviadas a las iglesias y de alguna manera, para que todos lo entendamos, lo que nos está mostrando con el que tiene los 7 espíritus de Dios, esa frase es la manera en que Dios tiene para manifestarse a la iglesia, tanto a las iglesias, a las 7 iglesias en el Asia, como a la iglesia universal, que es lo que las 7 iglesias de Asia representan. Entonces, para resumirlo y que todos podamos entender a qué se refiere cuando dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, para entender este texto tenemos que tener el contexto. Y el contexto se encuentra en el Antiguo Testamento. Se encuentra en Isaías capítulo 11 y el verso 2. Y dice así la palabra del Señor, dice, y reposará sobre él, miren, espíritu de Jehová. Y el espíritu de Jehová se manifiesta de esta manera. Daros cuenta que es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Pero miren cómo se manifiesta el espíritu de Dios. Dice, espíritu de sabiduría, 1. Inteligencia, 2. Consejo, 3. Poder, 4. Conocimiento, 5. Temor, 6. Y también habla del espíritu de sus labios, que es el poder de la palabra. Entonces, cuando la Biblia dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, se está refiriendo a la manera en que Dios se iba a manifestar a su iglesia. Comenzando desde las 7 iglesias en Asia, que en un conjunto representan la iglesia universal a través de los tiempos. Y cuando habla del que tiene los 7 espíritus de Dios, se está refiriendo a la manera en que Dios se manifiesta en las iglesias. Se manifiesta en sabiduría, en inteligencia, en consejo, en poder, en conocimiento, en temor, con el poder de los labios, con la palabra, con el espíritu de su boca, que es el poder de su palabra. Entonces, a eso se refiere la Biblia cuando dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Atención, y las 7 iglesias y las 7 estrellas dice esto. Cuando estudiamos, no estudiamos el capítulo 1, pero en el capítulo 1, en la visión gloriosa, se le ve a uno que es como el Hijo del Hombre en medio de 7 candeleros de oro y en una mano tiene 7 estrellas. Entonces nos está hablando de que Dios no solamente estaba en medio de las iglesias, sino que tenía a los pastores, los tenía en su mano. Entonces, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, está diciendo, os va a hablar alguien que conoce a la iglesia en su totalidad,
conoce a los pastores que la pastorean en su totalidad, que tiene control y dominio de todas las cosas, que no se me puede escapar nada. Alguien que sabe verdaderamente cómo es que están las iglesias. Concretamente, Sardis, a mí no me puedes engañar ni me puedes aparentar de qué manera vives, porque yo sé la realidad de tu vida espiritual. Y ahora seguimos con el texto. Yo conozco tus obras. ¿Te das cuenta? El que conoce la iglesia en su totalidad, el único que puede ministrar la iglesia como se debe de ministrar, quien gobierna todo, quien está en medio de ellas, quien tiene a los pastores en su mano, quien no permite que nadie dañe a su iglesia, que nadie la manipule y que nadie la dañe, quien tiene el control de todas las cosas, es el que conoce todas las obras. Y concretamente, como este mensaje va a Sardis, yo conozco tus obras. Y atención, aquí la realidad de muchos de los que van a la iglesia ya empezamos a sacar aplicaciones. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis, podrás aparentar lo que quieras aparentar, pero la cuestión es que yo conozco tus obras y yo, a quien no se le puede engañar, tengo que decirte, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Miren, hoy no, porque por lo menos aquí en Alcalá de Henares, pues el cielo está cubierto por nubes y está lloviendo. Pero cuando tengan una noche estrellada, que no haya nubes apenas, que puedan ver bien las estrellas, levante un día su mirada al cielo, estrellado. ¿Cuántas estrellas hay? Innumerables, dice la Biblia. No se pueden contar. Los astrónomos no pueden contarla. Y es tan maravilloso que aunque son innumerables, que no se pueden contar, que los astrónomos dicen que en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas. Y como en nuestra galaxia 100.000 millones de galaxias, y en cada galaxia sus 100.000 millones de estrellas, así es como lo especifican los astrónomos. El libro de Isaías abre para decir, Dios llama a cada una de las estrellas y no dice por su nombre, sino por sus nombres. O sea, Dios nos da un dato que los astrónomos desconocen. Es que cada estrella, Dios no le ha puesto un nombre, sino que Dios las ha puesto un nombre pero compuesto. Por ejemplo, yo me llamo Eugenio, eso es un nombre. Pero José Luis sería un nombre compuesto, son dos nombres que forman un nombre. Entonces, Dios ha dicho que a cada estrella no las ha puesto un nombre, las ha puesto un nombre pero compuesto, es decir, dos nombres que componen un solo nombre. Si las estrellas son innumerables y Dios a cada una, no uno, las ha puesto dos nombres, o sea, porque a Dios no se le acaban los recursos. Por eso así entresacando del tema vuelo de pájaros, soltamos una semilla. Hay gente que dice, Dios no tiene en qué agarrarse para solucionar mi problema. Bueno, es que a Dios no le hace falta. Porque el dato de que Dios ha puesto a cada estrella y las llama por sus nombres es que nos está diciendo que Dios no tiene límites, que a Dios no se le acaban los recursos. Entonces, ¿por qué dudas tanto de que Dios no puede solucionar su problema cuando a Dios no se le acaban los recursos? Entonces, cuando haya una noche estrellada y levante su mirada y vea las estrellas, puede pasar dos cosas. Usted se fija en una estrella y puede pasar dos cosas. Uno, es que usted esté mirando una estrella. Y número dos, es que esté viendo el reflejo de lo que un día fue. Y yo lo explico. Nosotros vivimos en una dimensión sujetada es materia, espacio, tiempo.
antes que los... A ver, que había caído. Decía que nosotros vivimos en una dimensión materia, espacio, tiempo. Antes que el físico y científico Albert Einstein mostrara la teoría de la relatividad y nos hablaba de que la luz puede viajar y el espacio se puede curvar, pero de que la luz viajaba antes, y ganó un premio Nobel y todo, pero antes que los científicos descubrieran esta verdad, en el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, escrito hace 4500 años, ya estaba. Entonces, antes que los científicos descubrieran algo tan maravilloso como que la luz viajaba y que la oscuridad no se mueve, ya estaba escrito en la palabra de Dios. Porque en el libro de Job, capítulo 38 y 39, cuando Dios empieza a hablarle y a preguntarle a Job, hay una de las preguntas que le dice: ¿sabes por dónde se reparte el camino de la luz? O sea, que la luz tiene caminos y se reparte por ellos. O sea, si tiene caminos y se reparte, la luz viaja. Ya estaba escrito en la Biblia. Y dice: ¿pero sabes dónde está el lugar de las tinieblas? Entonces, las tinieblas tienen un lugar, no dice que se muevan, son estáticas. La ciencia, 4500 años después, comprobaría lo que la Biblia ha dicho, que la luz viajaba y que las tinieblas están estáticas, quietas. Entonces, cuando miramos a una estrella, la estrella más cercana, según los astrónomos, está a 3 años luz. Es decir, viajando a la velocidad de la luz, la estrella más cercana tardaríamos 3 años. Ahora bien, imagínate que una estrella, cuando una estrella desprende luz, 3 años después vemos ese reflejo de la luz. Porque una vez que lo desprende, la luz viaja a través del espacio y el tiempo, y hasta que llegue a un lugar donde nuestros ojos lo vean, han pasado 3 años. Desde que la estrella expulsó su luz, 3 años después nuestros ojos lo pueden ver. Pero ahora bien, imagínate que una estrella desprende una luz. La luz tarda 3 años en llegar a nuestro lugar visible. Bueno, imagínate que 2 años antes esa estrella explotó. Es decir, expulsó la luz empezó a viajar, 3 años después llegó a nuestros ojos, pero 2 años antes había explotado. ¿Qué es lo que estamos viendo? No estamos viendo una estrella, estamos viendo el reflejo de lo que un día fue. Entonces nosotros miramos al cielo y pensamos que todos los brillos que hay son estrellas, pero la realidad es que muchos son estrellas, pero otros son el reflejo de lo que un día fue. Porque después de desprender la luz explotaron en sí mismas en una supernova y dejaron de existir. Y lo que vemos no son estrellas, es el reflejo de lo que un día fue. Entonces, cuando miramos al cielo, vemos muchas estrellas, sí, pero también vemos el reflejo de lo que un día fueron. Entonces, yo cuando volteo la mirada y miro a muchos que están congregados en las iglesias, yo veo a la iglesia y veo a muchos que sí son cristianos, pero también veo a otros que son el reflejo de lo que un día fueron. Hay gente que son cristianos, pero hay otros como Sardis, tienen el nombre de que viven, pero están muertos. Y tener el nombre de que vives y estás muerto es que eres el reflejo de lo que un día fuiste. Entonces, si hay un principio bíblico el cual podemos aprender hoy, es que el cristiano no tiene que vivir de la gloria, de las victorias del pasado. O sea, lo que yo oré ayer, lo disfruté ayer. El que yo fui fiel ayer eso no me da a mí licencia y garantía para hoy yo ser infiel a Dios.
Porque como ayer fui fiel, no tiene nada que ver. Nosotros no nos podemos mantener de lo que ayer fuimos, de cuánto oremos, de lo que logremos, porque el cristianismo, la relación con Dios, es un presente diario. Entonces, para mostrar que no podemos vivir de las victorias del ayer, que no nos podemos descuidar ni un solo día. No sé si lo he dicho alguna vez, pero si lo he dicho, bueno, lo vuelvo a repetir porque para nosotros es beneficioso. En Éxodo capítulo 4, verso 24, ocurre algo muy extraño. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Esto es increíble. La Biblia dice que Dios manda a Moisés, porque Dios va a usarle a él para libertar a su pueblo. Y una vez que le envía, Moisés no va solo, coge a su esposa y a su hijo, el cual era su primogénito. De camino a cumplir lo que Dios ha dicho, la Biblia dice que Jehová sale a su encuentro en una posada y quiere quitar la vida de su hijo. Entonces, Moisés era para decir, vamos a ver, tú me envías a libertar a tu hijo, al cual tú llamas mi hijo, mi primogénito, Israel. Yo te obedezco, voy y de camino quieren matar a mi hijo, mi primogénito. No entiendo. Pero cuando analizamos la Biblia, nos cruzamos con este principio. El por qué quiso quitar la vida de su hijo, aun cuando le mandó y el otro obedeció. Porque resulta que Moisés no había hecho algo que todo judío debería hacer con su niño al 8º día de su nacimiento. Y eso fue un pacto que Dios había establecido con Abraham. Y el hombre no tenía autoridad ninguna para romper ese pacto o intentar saltarse ese pacto y no encontrarse con el juicio de Dios. Entonces, Moisés, ayer tuviste una experiencia maravillosa. El ángel de Jehová se manifestó en una zarza. Te habló una voz en medio del fuego. Te mandó. Vistes cosas que nadie ha visto. Has tenido una experiencia maravillosa ayer. Pero hoy no te da a ti licencia para no respetar el pacto que yo hice con Abraham. ¿Te das cuenta? Como la relación con Dios será una relación diaria o no será nada. Entonces, que nosotros tengamos victorias en nuestro pasado y hemos orado mucho y hemos hecho muchos ayunos y hemos hecho muchas vigilias y hemos trabajado mucho para Dios. La cuestión es cuánto hicimos, sino cuánto estamos haciendo. No cuánto oremos, sino cuánto oramos ahora. No qué vida en comunión tenía antes, no, sino que qué vida en comunión tengo ahora. La pasión que tenía antes, no, sino la pasión que tengo ahora. Entonces, ese es el mismo error en el que cayó la iglesia de Éfeso. Trabajaba, hacía obras de caridad, se enriquecía, crecía la membresía, pero habían dejado su primer amor. Entonces, habían perdido esa pasión. Entonces, Sardis fue un poco más allá. Es que no solamente había dejado el primer amor, es que se habían descuidado tanto que se habían muerto espiritualmente. O sea, tenían nombre de que vivían, pero ahí la palabra muerte, separación. Se habían separado de Dios hace mucho tiempo y estaban viviendo con una gloria del ayer, con una victoria del pasado. Pero esto, damas y caballeros, príncipes y princesas de Dios, ¿será una relación diaria o no será nada? Entonces, el secreto de la vida cristiana radica en tener una relación diaria con Dios. Por eso Lucas capítulo 9 y verso 23 dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Y sígame. Me llama la atención, tome su cruz cada día. Entonces, si
Si la vida cristiana la vives de esta manera, cuando yo me levanto, comienzo mi vida cristiana y decido si cojo la cruz o la dejo en el lugar donde la encontré. Si cuando yo me levanto decido llevarme, antes de salir a la calle, llevarme la cruz y decidir cada día tomar la cruz y vivir la vida cristiana de esta manera, decir, mi vida cristiana comienza cuando me levanto, termino cuando me duermo. Si todos viviéramos una vida cristiana basado en ese principio, habría más cristianismo en nuestras vidas. Porque entonces viviríamos una vida cristiana al 100%. Porque no sabemos cuándo ha de suceder el rapto y nosotros no podemos perder la perspectiva, sino que lo que tiene que ser diario es una relación diaria con Dios. Entonces, el maná, fíjense, qué cosa más maravillosa. El maná servía para un día nada más. Recogían la ración diaria. No cogían ración para 2 días, porque si lo hacían, criaba gusanos. No podían coger ración para 2 días y claro, como yo ya tengo ración para 2 días, pues me quedo en mi casa y al día siguiente no madrugo, al día siguiente no salgo fuera del campamento, al día siguiente no me agacho para recoger el maná, al día siguiente yo me quedo en mi casa, al día siguiente no lo hago. Y Dios dijo, no, quien quiera comer maná, quien quiera comer pan de ángeles, trigo de los cielos, pan de nobles, que se levante diariamente, que salga fuera de su tienda diariamente, que se agache diariamente, que lo tome con sus manos diariamente, que analicen que yo les di maná, pero antes de enviarle maná, esparcí un rocío para que cuando ellos tomaran el maná, no se llevaran maná mezclado con tierra del desierto. Porque Dios es higiénico. Dios les dio pan de nobles, pero se lo dio en un plato, el rocío del cielo. Porque Dios nunca daría al pueblo de Israel maná mezclado con arena del desierto. Y para nosotros encontrar la belleza que Dios hace cada mañana, se tenían que agachar y mirar de cerca y ver que aunque había todo desierto y arena por todos los lados, lo que Dios enviaba no tocaba la tierra porque estaba suspendido, lo sostenía algo que se llamaba el rocío de Dios. Cuando nosotros tenemos una relación diaria con Dios, vemos la grandeza de Dios en los detalles más pequeños. Vivimos la vida cristiana con muchas prisas. Vamos como corriendo a todos los sitios. Ya no nos detenemos a observar las maravillas que Dios hace. Y si hay algo que yo le he dicho a Dios que me ayude cada día, es, Señor, ayúdame a verte y apreciar tu obra maravillosa en los detalles pequeños. Cuando aprendemos a ver a Dios en los detalles pequeños. Miren, con esto termino un mensaje y únicamente hemos trabajado con el verso 1. Cuando aprendemos a ver a Dios en los detalles pequeños, hubo un mensaje que yo prediqué hace mucho tiempo en mi iglesia que lo titulé Recostado en un pesebre o Acostado en un pesebre. Y el mensaje básicamente tenía este desarrollo. Todo el mundo o todos los cristianos queremos ver a Dios actuar
Como por ejemplo, cuando Dios se levanta y calma la tempestad. Él levanta sus manos, manda al viento y a la mar que se callen. Y la Biblia dice, y hubo grande bonanza. Queremos ver ese Dios tan glorioso. Queremos ver al Dios que desciende del Monte de los Olivos después de haber predicado un sermón maravilloso y sanar leprosos. Queremos ver en nuestra vida al Dios que resucita a los muertos, como al hijo, como al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, resucitar a Lázaro. Queremos ver ese Dios. Queremos ver al Dios que hace silenciar a fariseos, saduceos, escribas, doctores de la ley. Y cada vez que querían prenderle en algo, Él con una pregunta les silenciaba. Pero antes de conocer a ese Dios tan maravilloso, o a Dios de esas maneras maravillosas, mejor dicho, ¿alguien ha visitado el pesebre? Porque el primer encuentro que Dios tuvo con el hombre, escuchen, no podemos tener más respeto que el que tiene la Biblia. El primer encuentro de Dios con el hombre, siendo Jesús hombre, escucha, fue un niño, un bebé, recostado en un pesebre, envuelto en pañales. Y ese niño, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Es el mismo que se levantaría en medio del mar y calmaría la tormenta, y que sanaría a los paralíticos, y sanaría a los leprosos, y resucitaría a los muertos. Pero el primer encuentro, acostado en un pesebre, un niño bebé, tierno. Yo tengo un bebé de 2 meses, 2 meses y medio. El día 10 ya me hace 3 meses. Y tenemos que estar haciéndole fiestas. No gritamos en casa, y menos cuando duerme. Pero si hiciéramos la prueba y gritas, el niño llora, se asusta. Y cuando está durmiendo, tenemos que estar a los otros niños, callaros que vuestro hermano está durmiendo. ¿Por qué? Porque es un bebé. Los ruidos grandes le inquietan y le molestan. Gritar a su lado, no, le es molestoso, le incomoda. Necesita vivir en un ambiente tranquilo y de paz, donde se le cuide, donde se le mime. Oigan, sin duda Dios nos cuida, nos mima, nos protege, nos bendice. Pero ¿cuántos han encontrado y han tratado con el Dios recostado en un pesebre? Has pasado por la fase de sentir que al Espíritu Santo le inquietan los nerviosismos que te hacen perder los nervios y decir cosas que no convienen. Has tratado con Dios y lo has sentido como un bebé, donde Dios quiere estar en un hogar que repose paz, que le haga descansar, que no le inquieten, que le cuiden, que le mimen. Yo a veces fantaseo y me gusta pensar que Dios está en mi casa y que de la misma manera que cuido yo a mi bebé, y que no quiero que nada le moleste y que nada le inquiete y que nada le altere y que nada robe su sueño, y le ves incómodo y le pones cómodo y le coges la almohada y se lo pones bien para que él esté a gusto, y hace un poco de frío y le tapas. Yo quiero cuidar así a mi Dios. Yo quiero tener esa relación tan íntima con Él, que no le moleste mi comportamiento. Y como dice David dijo, no descansaré hasta encontrar un refugio para mi Dios.
Yo quiero que Dios tenga un refugio. ¿Y cómo hacemos a Dios un refugio? Teniendo una relación diaria. Teniendo una relación diaria, no caemos en el error de Sardis, que tenía el nombre de que vivía y estaba muerto. Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias por permitirme, querido Padre, poder ministrar tu santa palabra hoy. Gracias, Dios mío, porque nada puede dar el hombre si primeramente no le fuere dado del cielo. Gracias, querido Dios, porque si tú no nos ayudas, nosotros no somos nada. Ayúdanos, Señor, a tener contigo una relación diaria. Que te sientas feliz, contento y reposado en nuestros hogares. No queremos caer en el descuido o en el error de descuidar nuestra vida cristiana. Queremos tener una vida diaria contigo. Será una lucha diaria, una batalla diaria, la buena batalla de la fe. Gracias por la familia de Conquistando Corazones. Por las más de 40 familias que siguen conectadas a las 11:20 de la noche. Gracias por el mensaje número 10 de esta serie. Gracias porque nos estás enseñando grandes principios, conociendo el mensaje que transmitiste a las iglesias. Te doy muchas gracias, querido Padre. Gracias por el privilegio de poder servirte. Espero, Señor, haber sido útil en tus manos en esta noche. Y que todo lo que tenías reservado en la eternidad de tu amor haya tomado lugar hoy. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones, y este servidor y los moderadores. Les esperamos, por lo menos la semana que viene yo les espero, para seguir conociendo la Iglesia de Dios en Sardis. Ya verán qué segunda parte más enriquecedora. Bendiciones, y uno de los moderadores que tome el micrófono y siga con la administración de este culto.